Dice que Irene se conecta mucho. Cortamos pantalla. Acá. 5. Bueno. Bueno, hoy toca entonces la clase de estudios experimentales, de los cuales básicamente vamos a hablar de uno de ellos, que es el más importante, porque hay otros tipos de estudios experimentales, como son los estudios cuasi experimentales o los ensayos clínicos no controlados, ¿sí? Sin grupo control, de los cuales no vamos a hablar, dado evidentemente su menor nivel de evidencia, y vamos a concentrarnos en los que, bueno, en los que son los más frecuentes, ¿sí? Que son estos, y que son, según las reglas actuales de evidencia, como habíamos visto al principio, son los que cuando no tienen un sesgo importante, están considerados como el más alto nivel de evidencia en metodología cuantitativa, ¿sí? ¿Qué son los ensayos clínicos aleatorizados, controlados? Un experimento planificado, ¿sí? En el cual se quiere evaluar la eficacia y seguridad de una intervención. O sea, el hecho que define el estudio experimental, ¿no? Ya lo habíamos visto esto, era el hecho de que presente una intervención. ¿Sí? Eso es lo que define. O sea que en este tipo de estudios de intervención, el investigador asigna en forma aleatoria el tratamiento. Y esto es un aspecto clave de estos estudios, que es la aleatorización. Para que un estudio sea considerado de buena calidad o de buen diseño, necesariamente tiene que haber una aleatorización, ¿sí? No puede haber no se puede direccionalizar, porque puede llevar a interpretaciones de que puede haber algún tipo de criterio arbitrario en cuanto a la asignación de quién recibe la intervención y quién no la recibe, o quién recibe una intervención y quién recibe otra, ¿no? Porque ahora vamos a ver un poco cómo pueden ser el tipo de diseño. Son estudios que siempre son prospectivos, ¿sí? Siempre son prospectivos. Solamente para repasar las fases del estudio de un fármaco, en este caso, para simplemente a modo de repaso, para concentrarnos después en el diseño. Recordemos que el estudio de un fármaco se divide en 4 fases, que son posterior a la fase de experimentación animal, ¿no? ¿Sí? Acá se da un salto, ¿no? Se da un salto a la experimentación en el humano, ¿sí? Y van a ver muchas veces que mucho estudio que tuvo resultados importantes o significativos a nivel animal no funcionan en el humano, ¿sí? De hecho, la mayoría de los fármacos que se prueban y que funcionan en animales suelen funcionar de forma diferente en seres humanos. Ahí hay un tema básico, digo, como un titular, solamente les tiro, porque es un tema que es todo un tema en sí mismo,
de por qué hay una diferencia entre lo que se encuentra a nivel animal y a nivel humano, que yo creo que uno de los corazones de este problema es el tipo de modelo animal que se usa, ¿sí? Que generalmente son modelos que no son exactamente idénticos a cómo funciona la enfermedad en el humano, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces se divulgan resultados como exitosos solamente por experimentación animal, ¿sí? Eso en enfermedades degenerativas sucede, ¿sí? Que determinados resultados funcionaron en modelos animales, ¿sí? Y eso en realidad, desde el punto de vista de la prueba, no quiere decir prácticamente nada, más allá de eventualmente poder habilitarse a iniciarse una fase de experimentación en humanos. Hasta ahí, o eventualmente a trabajar en determinadas hipótesis fisiopatológicas o patogénicas del proceso que se quiere estudiar, pero no mucho más que eso. ¿Está? A ver, teniendo en cuenta el objetivo final que es hacer un tratamiento a un paciente con una enfermedad determinada. Desde otro punto de vista, la experimentación a nivel animal puede ser muy interesante y puede arrojar, y puede ser muy productiva, como también puede no solamente a nivel animal, sino a nivel de ciencias básicas en cuanto a cultivos celulares, ¿no? Que se hacen también experimentaciones, que incluso se usan medicamentos, ¿no? En determinado tipo de cultivos celulares vinculados a determinadas enfermedades, y esto pueden tener resultados que puedan ser muy prometedores, pero estamos lejísimos en esas etapas de poder utilizar ese tipo de fármacos o de tratamientos en un individuo con una enfermedad determinada. ¿Ah? Entender bien un poco la distancia que hay, que es una distancia que es una gran distancia, una gran diferencia entre lo que se hace, por un lado, a nivel básico o a nivel experimental animal y a nivel humano. Yo cuando hablo de esclerosis lateral amiotrófica hay un ejemplo que es muy usado, ¿no? Que es la experimentación animal en la ELA, que se usa los ratones mutados, ¿no? Con la mutación SOD1, ¿sí? Son modelos que están muy lejos de ser lo que es la esclerosis lateral amiotrófica a nivel humano. ¿No? Estamos hablando de fenómenos patogénicos diferentes, ¿sí? Y muchas veces se ha promovido éxito, ¿sí? Determinados medicamentos a nivel de los ratones mutados, ¿sí? En el cual tienen una supervivencia muy corta. La forma de evaluarlo también es discutible, ¿sí? De cómo se evalúa el enlentecimiento de la enfermedad, es bastante discutible desde mi óptica por lo menos. En resumen y como concepto grande, no son buenos modelos. No son buenos modelos. ¿No? Creo que es un puntapié, creo que me parece correcto, dadas las armas que uno tiene hoy para hacer investigación, de que se utilicen. Creo que pueden aportar información, pueden aportar generación de conocimiento, entender también hasta dónde puede llegar ese tipo de experimentación, y hasta dónde puede llegar la generalización de resultados que uno vea en esas fases. Y después pasamos a esta fase, cuando por lo menos hay una plausibilidad de que un fármaco pueda tener un efecto sobre una determinada enfermedad. Lo primero es verificar la tolerancia al fármaco y obtención de datos farmacocinéticos y farmacodinámicos, muchas veces en sujetos voluntarios sanos. ¿Sí? Los estudios de fase 1 muchas veces se han hecho esto puede ser hasta discutible éticamente, se han hecho en gente que está presa, con el premio de disminuir la pena, por ejemplo. ¿Sí? Porque por supuesto que por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Es polémico, pero a alguien se lo tenés que empezar a dar. Primero para ver qué pasa, si se tolera. ¿Sí? Y esa fase es una fase obligatoria y fundamental, porque muchos fármacos empiezan y terminan en la fase 1. ¿Eh? ¿Sí? Alguien tiene que estar dispuesto a tomarlo.
¿Sí? La fase 2 ya establece más un rango de dosis en lo cual se realizan pacientes potenciales. ¿Sí? A partir del conocimiento de la farmacocinética y farmacodinámica que se obtuvo de la fase 1. La fase 3 son los estudios pre-comercialización, la fase 3, la pre-comercialización, en la cual ahí se evalúa la eficacia de un nuevo fármaco, se identifica y cuantifica los efectos indeseados más frecuentes. No se olviden de que muchos productos se han retirado del mercado después de su comercialización. Eso significa que en la fase 3 no mostraron efectos secundarios importantes. Pasaron a la fase 4, que los estudios de fase 4 son siempre cuando el producto ya está comercializado. Comercializado, claro, a veces para una patología diferente. Y se utiliza aquel estudio que ya está comercializado para alguna patología, cuando se usa para otra, eso es un fase 4. ¿Está? Es la última etapa antes de la comercialización, y la fase 4 son siempre después de la comercialización, donde se evalúan los efectos terapéuticos e indeseables en grandes poblaciones tratadas. ¿Sí? En realidad, uno termina viendo la realidad en la fase 4, ¿no? O cuando se o más allá de la fase experimental, cuando el producto se comercializa en sí mismo, independientemente de que no forme parte de un estudio, ¿no? Hay gente que dice que en realidad el gran experimento comienza cuando el producto se comercializa, ¿no? Ya no formando parte de un protocolo, sino usándolo en la práctica diaria y viendo el efecto real del paciente, ¿no? En el paciente, el impacto real del paciente. ¿Cuál sería el esquema de realización de un ensayo clínico? Y bueno, acá vamos a ver que no difiere mucho de los demás diseños de estudio. Acá hay un esquema común, un tronco común, ¿sí? Claro, acá lo primero que uno se pregunta siempre es la factibilidad y los aspectos éticos, ¿no? Recuerdan que ese era un poco ahí el cruce de caminos, ¿no? Entre poder diseñar un estudio experimental y un estudio observacional, ¿sí? Y bueno, y ahí jugaron un montón de factores a la hora de considerar si un ensayo clínico es éticamente realizable, en el cual intervienen un montón de factores, entre ellos cosas muy obvias, ¿no? Como es la existencia de otro tratamiento. Si yo ya tengo un tratamiento efectivo para una patología con bajos efectos secundarios, ¿qué sentido tiene estar haciendo un ensayo clínico con otro fármaco? Uno lo debería justificar muy bien a eso, ¿no? Ahí generalmente cuando sucede eso se pueden elegir determinados subgrupos que sean más refractarios a los tratamientos estándar, ¿tá? Formas más agresivas, pero ahí uno va perdiendo, cuando uno empieza a elegir su grupo, va perdiendo el efecto del fármaco en la globalidad de los pacientes, porque va haciendo más selectivos los criterios de inclusión. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? O sea que en realidad cuando uno se para para probar un tratamiento nuevo ante una enfermedad, obviamente lo primero a ver es que hay alrededor ya probado, ¿no? Probado, entre comillas, ya estudiado, ¿sí? Una vez que la factibilidad está, formular la pregunta, o sea que lo primero es la factibilidad y la ética, ¿no? Porque en realidad si no es ético, no tiene mucho sentido, en realidad, seguir con los pasos para adelante. Ahí, bueno, ahí sí viene la formulación de la pregunta, definir el grupo de participantes, ¿sí? En cuanto al proyecto, determinación de responsabilidades, definición y operación de variables, definición del tamaño muestral, desarrollo de manuales de procedimiento, obtención de financiamiento, obviamente. Está claro de que en la realidad actual los ensayos clínicos en su inmensa mayoría son financiados por la industria.
Eso es así, son las reglas de juego actuales, ¿no? Y luego el protocolo final en cuanto al reclutamiento, la aleatorización, el enmascaramiento, seguimiento, análisis y posteriormente tomar decisiones en cuanto a la incorporación o no de ese tratamiento para, para efectivamente aceptarlo, autorizarlo para que hablaremos de eso al final. La factibilidad legal, ética, política, económica, bueno, todo eso debería preguntarse, ¿no? Porque hay tratamientos que surgen ahora que tienen un costo tan importante que uno debería preguntarse si es ético, aún probando el medicamento, si es ética su comercialización por los precios que cobran, ¿no? Un ejemplo muy claro es el Spinraza, ¿no? Estamos hablando de, no sé, el tratamiento anual. Anual son millones de dólares. Claro, anual son millones de dólares, ¿no? Ahí el único atenuante que se encuentra es que se trata de enfermedades raras, ¿no? No son para uso masivo, ¿no? Pero el producto, lo que sale, en la cual por supuesto que la industria justifica eso con argumentos que algunos son válidos, ¿no? Digo, yo no los desacredito per se, diríamos, ¿no? Que es, en ese precio está incluido toda la otra experimentación que no ha funcionado. ¿Sí? Toda la otra experimentación que no ha funcionado y finalmente esto se trata de un negocio, ¿no? No hay que olvidarse de eso, ¿no? Finalmente es un negocio. Te lo pinten como te lo pintan, es un negocio. ¿Ah? Capaz que con un objetivo muy loable, que es curar a la gente, pero finalmente es un negocio. Es un gran negocio, por otro lado. ¿Ah? Digo porque son cosas que no son menores, ¿no? Porque si yo voy a experimentar, yo me lo preguntaría, ¿no? Yo los estimulo a que ustedes se lo pregunten también. Si yo voy a experimentar con un producto que después sea incansable económicamente para la gente, ¿no sería una pregunta que yo me debería hacer a priori? Yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto. Por lo menos me lo preguntaría. ¿Ah? Más allá de otros tipos de consideraciones, ¿no? Obviamente más de ética más básica, diríamos, en cuanto a si es ético probar determinados tratamientos, donde puede haber alternativas, etcétera, 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 ¿no? Creo que ahí hay cosas que son más claras, ¿no? Pero bueno, hay cosas que también la ética inunda todo acá, ¿eh? ¿Ah? Inunda todo. ¿No? Estos estudios están invadidos en todos los aspectos por la ética, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso al analizarlos también. ¿No? La formulación de la pregunta es clave, ¿no? Es clave. Definición del resultado esperado. Acá volvemos a aspectos que los charlamos inicialmente a lo largo del curso, ¿no? Uno tiene que definir el resultado esperado a priori. Uno no puede definir el resultado a posteriori y terminar diciendo que es aceptable. Lo que hay que pensar es, ¿yo qué esperaría? ¿Qué impacto clínico esperaría? ¿Sí? Para poder afirmar que el tratamiento es beneficioso. Capaz que uno podría decir, ¿cuál sería el impacto clínico mínimo que yo esperaría para poder afirmar que el tratamiento es beneficioso? ¿Sí? Al margen del otro capítulo, ¿no? Que son los efectos secundarios. Olvidándome de ese capítulo, que por supuesto que sí, empiezan a aparecer efectos secundarios muy importantes, todo ya se puede venir bastante abajo en cuanto a la valoración de la efectividad, ¿sí? ¿Tá? Pero pensemos a priori, ¿no? El resultado esperado, ¿tá? Y ahí
Ahora hay unas jornadas acá que se las aconsejo, las organiza el Hospital de Clínicas, donde hay una, a mí me invitaron a estar en esa charla, pero bueno, preferí estar en otra, que habla de justamente diferencia entre la significación estadística y el impacto clínico. Hay una jornada que supongo que se van a divulgar, que son vía online, por Zoom, ¿sí? Donde participan profesores de facultad y eso, donde van a opinar libremente sobre este aspecto, que yo creo que es un aspecto crucial hoy, ¿ah? En algo que, bueno, que yo no les voy a no les voy a aburrir con lo mismo, porque me parece que ya di mi punto de vista, pero digo, aspecto crucial, a ver, y aspecto que nadie está inventando nada. En el protocolo de ensayo clínico uno debe definir cuál es la diferencia esperada, ¿sí? ¿Ah? Porque hoy por hoy están de moda los estudios, los análisis a posteriori, ¿no? Los análisis a posteriori. Cuando el ensayo clínico no da resultados esperados, se empieza a hacer análisis más minucioso y se empieza a ver algo que yo creo que es válido, válido desde el punto de vista de la investigación. A mí me parece bien que si un estudio es negativo, uno pueda discriminar potencialmente subgrupos que podrían capaz más beneficiarse o buscar por qué tal vez no se encontraron diferencias. Por supuesto, eso forma parte de la propia investigación. Pero ese no es el resultado principal. No puede ser el resultado principal. No es ético que sea el resultado principal. Ni es ético que se lo muestre como tal. El resultado principal es el que se previó inicialmente y es el que se debe comunicar. Porque también ahí hay una trampita en cómo se comunican los resultados. ¿Ah? Y uno tiene que estar muy atento a eso a la hora de discernir la información. ¿Ah? Tiene que estar atento porque a veces te confunde. Fácilmente, no es raro que uno se pueda marear un poco a la hora que le presentan resultados que pueden estar un poco dibujados. Lo más fácil, vamos al protocolo. Vamos al protocolo a ver cuál era el objetivo y cuál era el efecto esperado. Porque tiene que haber un efecto esperado que uno hubiera planificado previamente, si no, ese estudio no se pudo haber autorizado. ¿Ah? Tiene que ser claro y relevante. Ahí está, la relevancia. Por supuesto que la relevancia puede ser discutible, porque la relevancia la fija el equipo investigador. ¿Qué considero yo como, como un impacto que tenga relevancia clínica? ¿O qué considera mi equipo? Ahí puede haber aspectos discutibles. Ahora, si yo considero que lo que yo definí es relevante, bueno, ahí lo iré a defender hasta el final. ¿Sí? ¿Va? Tendré mis argumentos y alguien podrá estar en contra de eso. Alguien podrá discutirlos y discrepar. Y apareces vos y me decís, no, eso, ¿vos considerás relevante eso? Yo considero que no, por tal y tal argumento. Y bueno, y será discutible. Será discutible como es discutible muchísimas cosas en medicina. ¿Va? Pero uno lo tiene que definir a priori eso. A priori. Por eso yo simpatizo tanto en la forma de razonamiento de la estadística bayesiana, que se plantea de las cosas de esa forma. Se plantea muy claramente la estadística bayesiana de definir el resultado esperado. Y calcula cuáles serían las probabilidades para encontrar esa diferencia. ¿Sí? La estadística frecuentista, esta que se hace por mayoría, puede tener esa trampa, ¿no? Puede tener la trampita de la significación, más allá del impacto clínico de la significación. Entonces, ahí quedamos un poco maniatados con la significación estadística, ¿sí? Que puede ser muy tramposa en ese sentido. Hay que estén atentos a eso de acá para adelante. No se convenzan fácilmente solamente por un valor P. Eso creo que es el mensaje principal. ¿Ah? Por supuesto que definir la población objetivo, definir la intervención a realizar, obviamente, ¿no? Comparación de la intervención versus placebo o tratamiento estándar, ¿no? O tratamiento estándar más placebo. A veces puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, todos los ensayos clínicos, ambos grupos siempre reciben riluzol.
sabemos que el riluzol sirve para poco, sabemos que su efecto es casi insignificante, todo eso creo que lo sabemos. Éticamente, en un estudio hecho en el año 94, se encontró que los pacientes que recibían riluzol comparados con los que no recibían, necesitaban respirador o fallecían un poquito menos que los que no lo tomaban. A partir de esa prueba, éticamente se considera que todos los ensayos clínicos de acá para adelante tienen que usar riluzol más lo que se prueba. Entonces, todos los estudios que van a ver por ahí, los pacientes van a hacer riluzol más el fármaco activo que se prueba versus riluzol más placebo. O sea, ahí, básicamente, ¿cuál es el argumento ético? No es ético usar un brazo que no reciba riluzol. ¿Está? Y de alguna forma también homogeneiza los grupos, ¿no? Porque si no, podemos empezar a discutir que si un grupo lo recibe, si no, ¿qué pasa? De alguna forma balanceamos ese aspecto, ¿está? Pero no es nada menor, porque por ejemplo, yo que durante una época peleé para que los pacientes uruguayos entraran a los ensayos clínicos de ELA, había una limitante básica. El riluzol no es una prestación obligatoria. Por lo tanto, los pacientes uruguayos no podían ingresar a los ensayos clínicos, salvo que alguien les suministrara el riluzol. En el argumento que nosotros hicimos en su momento pidiendo que el riluzol se incorporara al formulario terapéutico nacional, uno de los argumentos fue que podía ayudarnos a incluir pacientes en ensayos clínicos. Puede ser también opinable eso, ¿no? Si es un argumento verdadero para incluir un fármaco en un formulario terapéutico. Pero bueno, eran los argumentos que encontramos en su momento porque tampoco había muchos más argumentos para justificar su uso, ¿no? O sea que las consideraciones éticas siempre, ¿no? Están centradas en cuál es el tratamiento a utilizar para el grupo testigo. ¿Sí? Gran problema yo me pregunto, una esclerosis múltiple, ¿no? A la hora de hacer ensayos clínicos, ¿contra qué comparo? A la hora de hacer un ensayo clínico aleatorio, randomizado, de 2 brazos o 3 brazos, ¿qué es lo ético ahí? Yo les puedo asegurar que si yo me pongo ahí como abogado del diablo, podría considerar que casi ningún estudio es muy ético, cuando se empiezan a comparar tratamientos a veces con evidencias débiles, ¿sí? Es todo un tema, los ensayos clínicos en la múltiple. Y creo que es todo un tema y es un tema, creo que es muy interesante, porque la diferencia que tiene la múltiple es que hay muchas opciones de tratamiento. Cada vez más. Entonces, ¿qué doy yo al grupo control? Esa pregunta creo que es clave. ¿Está? Obviamente, someter el protocolo de investigación a un comité de ética, está en la tapa del libro, mucho más ahí entró Marcela, mucho más en este tipo de estudios, ¿no? Un estudio experimental es impensado. ¿Tá? Ahora hace poco hubo un lío bárbaro con un ensayo clínico, ¿no? Por el ¿no? ¿No se enteraron que el Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública renunció masivamente? Sí, porque en realidad el estudio no había sido aprobado en las instituciones. Había aspectos, digo, independientemente ahí de quién tenga la razón, ¿no? El tema lo traigo acá porque justamente son temas muy sensibles. El tema del ensayo clínico, cuando pasa por los comités de ética, es un tema hipersensible. El comité de ética te lo mira con lupa al protocolo, lo cual está bien. ¿No? Lo cual está bien. Lo cual yo creo que está bien. Bueno, la comparación con tratamientos previos, la elección de tratamiento de referencia, placebo o tratamiento actual efectivo.
Utilizar placebo si no existe tratamiento eficaz demostrado o si trata de una afección benigna. No les voy a hablar de placebo, yo tengo armado una clase de placebo que la he presentado un par de veces a lo largo de estos años en los ateliers de neuroepidemiología. El efecto placebo no es un efecto a menospreciar, ¿eh? El efecto placebo es todo un tema a la hora de considerar el efecto en un ensayo clínico, ¿sí? Eso reténganlo. El efecto placebo puede ser sorprendente a veces en los humanos. Y no es un elemento a despreciar a la hora de la interpretación de los ensayos clínicos. No es un elemento a despreciar. Está absolutamente demostrado eso, ¿sí? El efecto placebo y cómo funciona de forma, para mí, a veces sorprendente. Claro, uno, lo último, el placebo sería utilizable si no hay un tratamiento, el placebo solo, ¿no? Acá lo último sería utilizar el placebo únicamente. El placebo únicamente si no hay tratamiento eficaz demostrado o si se tratará de una afección benigna. Eso también podría usarse como argumentación, ¿no? ¿Ah? Porque claro, al utilizar otro tratamiento más placebo o otro tratamiento más el fármaco activo, claro, el problema que tienen los ensayos clínicos de esa forma es que uno no mide únicamente el efecto del producto que uno quiere probar. Tiene esa desventaja. Ahí podría incluso haber una interacción con el otro tratamiento. ¿Ah? ¿Y qué es lo que uno como investigador, si se pone en el lugar del investigador, siempre quiere saber? ¿Cuánto pesa esto que yo estoy probando? ¿Cuál es el peso puro, diríamos, no? Entonces eso finalmente queda ahí. Uno queda impedido. Podrá sacar conclusiones de más o menos, ¿sí? Pero se entrevera la cosa, indudablemente. Bueno, obviamente la dosis y modo de administración del medicamento. Medicamento, acá hay muchas cosas vinculadas al medicamento. Recuerden que la intervención no es solo con medicamentos, ¿no? Yo puedo hacer un estudio experimental con una intervención de rehabilitación, una estrategia de rehabilitación, ¿sí? Puedo probar, puedo incluir un ensayo clínico que incluya técnicas de, de recambio plasmático, que no implica administrar un medicamento, ¿sí? O sea, la intervención puede ser variada, ¿no? Lo que pasa es que está muy focalizada, muchas veces las clases están muy focalizadas a los fármacos, ¿sí? De hecho, hay algún tipo de estrategia del diseño que es imposible de hacer, ¿no? Lo que se llama el enmascaramiento, ¿no? Los estudios doble ciego, ahora vamos a ver. Cuando uno compara a veces técnicas no farmacológicas, realmente es imposible. ¿No? Directamente ya son estudios que tienen esa debilidad, ¿no? Donde el enmascaramiento no es posible por la intervención los tipos de intervención que uno quiere comparar. Bien, el problema de los tratamientos asociados, definición de tratamientos aceptados o no, y se debe tener igual criterio en ambos grupos, sin duda. Siempre la forma más fácil de razonar esto es que idealmente la única diferencia que debería haber en un grupo y en otro es el tratamiento que se quiere probar. Eso es lo teórico, ¿no? Eso es lo teórico, que termina siendo absolutamente teórico. Cuando vas a la realidad te das cuenta de que eso termina diluyéndose bastante. Corre esto porque no veo ni lo que dice. Definición de la muestra. Bueno, la muestra debe representar la población. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esto también termina siendo un concepto bastante teórico en los hechos, ¿no? Tamaño adecuado que permite detectar diferencias reales al menor costo posible, ¿sí?
depende de 4 factores: homogeneidad de las poblaciones participantes, magnitud de la diferencia a detectar, ¿sí? Acá repasemos, para detectar diferencias más grandes, alcanza con un n a veces más pequeño. ¿Recuerdan eso, no? ¿Sí? A medida que, ¿no? La ley de los grandes números. A medida que aumentamos el n, podemos detectar diferencias más pequeñas. ¿Ah? El error alfa, el error beta, ya hablamos de esto. Para el cálculo de tamaño muestral, entonces, es la homogeneidad de las poblaciones participantes, el tipo de diseño, en este caso sería un ensayo clínico controlado, la magnitud de la diferencia a detectar, el error alfa y el error beta. Esos son los elementos que uno incluye en la fórmula de tamaño muestral en un ensayo clínico. Fíjense cómo sería el proceso de selección, ¿no? Allá arriba tenemos la población a estudiar. Sí, a ver, una cosa obvia del ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico, toda nuestra población, incluido el ensayo clínico, tiene la patología que queremos estudiar, ¿no? El ensayo clínico aleatorizado, controlado, toda nuestra población tiene la patología que queremos estudiar. Entonces nosotros allá arriba tendríamos la población a estudiar. La población a estudiar teórica, y posteriormente la vamos a seleccionar mediante criterios definidos. ¿Sí? Muchas veces uno puede tener el criterio de enfermedades que hayan tenido relativamente corto tiempo el diagnóstico, por ejemplo. Muchas veces se quiere homogeneizar según la etapa de la enfermedad. ¿Sí? A veces etapas precoces o a veces etapas tardías. ¿Tá? Ha habido, yo qué sé, para los fármacos estos con efecto anticolinesterásico en las demencias, ¿no? Al principio se estudiaban mucho para las fases precoces. Ahora hay algunos estudios para las fases más avanzadas, ¿no? O sea, uno va eligiendo, ¿sí? Determinado tipo de poblaciones que en realidad incluir a pacientes en cualquier etapa de la enfermedad puede ser muy polémico, ¿no? Porque haría las poblaciones muy heterogéneas. ¿Sí? Ahí volvemos al problema inicial, que es cuando comienza la enfermedad, ¿no? Digo porque en general lo que se habla es, yo qué sé, para la esclerosis múltiple muchas veces se habla de un grado de discapacidad, a veces, que no tengan más de una determinada discapacidad. Eso tiene el criterio de poder evaluar la evolución, porque si está muy discapacitado, ¿cómo yo lo evalúo? Ahora, ojo con eso, porque a eso habría que sumarle un tiempo diagnóstico. Porque si yo incluyo una enfermedad que tenga mucho tiempo y tiene poca discapacidad, eso es una enfermedad benigna. Ahí también yo me cuestionaría si es ético hacerle un tratamiento. ¿Ah? Tiene que ser homogéneo considerando aspectos éticos. ¿Ah? O sea, si una enfermedad viene bien, con poca discapacidad, ¿es ético? No muy. ¿Es ético incluir un tratamiento, por ejemplo, con potenciales efectos secundarios? Eso son cosas a preguntar. ¿Tá? O sea que uno tiene que tener criterios, lo que dice ahí, ¿no? La selección mediante criterios definidos. Esos criterios definidos será de acuerdo a la población objetivo que quiera identificar quiera eventualmente tu hipótesis, tu pregunta inicial, probarse en ese subgrupo. ¿Tá? ¿Cómo podría ser uno tener criterios más amplios? Capaz que si quisiéramos, no sé, capaz que si quisiera hacer un estudio preventivo de la migraña,
capaz que no importa tanto el tiempo de evolución, capaz que importa más la severidad. Sería capaz que más lógico, habría que pensarlo, pero digo, uno se tiene que adecuar a las características de cada enfermedad a la hora de seleccionar. En la esclerosis lateral amiotrófica, en general, se habla de un tiempo diagnóstico relativamente precoz, con una escala funcional generalmente buena. En este caso sería una escala funcional alta, ¿no? Porque ahí, cuanto más puntos, mejor está el paciente. ¿Está? O a veces hablan de un criterio de selección de que no venga empeorando a más de determinada velocidad, que implica tanto porcentaje o tanta promedio de puntos por mes en la escala funcional. En este caso la que se usa más es el ALSFR, SR, el revisado, ¿sí? El que puntea máximo 48 puntos. Entonces se dice, bueno, si va perdiendo más de 1 o 2 puntos por mes o 3 puntos por mes, va para afuera, porque eso tiene una forma agresiva, lo sacamos para afuera. ¿Ah? No sé, uno lo tiene que definir y lo tiene que argumentar. Una cosa que uno se podría plantear, porque este aspecto yo creo que es clave, ¿no? ¿Cuál es mi selección de población, ¿no? Que es lo que uno siempre tiene que ir a leer. ¿A qué población seleccione? Es una pregunta que uno podría hacerse, creo que tiene bastante sentido común y mucha gente plantea hacerlo, es, luego este grupo de selección que yo estoy buscando evaluar el impacto de esta intervención, ¿qué porcentaje representa de todos los pacientes que yo veo en mi consulta habitual con este problema? Eso puede llegar a ser una buena pregunta a hacerse, porque si el porcentaje termina siendo muy ínfimo, ¿sí? Habría que ver si vale la pena hacer el estudio. Porque si uno tiene un criterio de selección muy, muy estricto, puede terminar, ese grupo puede terminar representando una población despreciable de lo que uno ve en la consulta. ¿Ah? Bueno, ahí entonces después obviamente primero se va a depurar, se incluyen individuos, imagínense yo que ese paciente con esclerosis múltiple, pero resulta que hay un grupo que son primarias progresivas. Eso queda para afuera, si yo quiero estudiarla en puntos de remisión, me imagino. ¿Tá? Ahí después quedan los participantes potenciales. De los potenciales participantes potenciales se los invita a participar. Y el paciente obviamente tiene que aceptar y firmar un consentimiento. Que es todo un tema ese, ¿no? Porque el paciente que tiene, asumamos una enfermedad media embromada, ¿no? Con discapacidad o con mortalidad alta. El paciente, ¿qué es lo que siempre va a querer? Tratarse. Recibir el tratamiento activo. ¿Ah? Yo me vi enfrentado a ese problema con la ELA cuando me di cuenta que yo peleaba por participar en ensayos clínicos y resulta que había hay una ley, no sé si es una ley o un decreto, que en Uruguay si hay una enfermedad, como por ejemplo la ELA, que no hay un tratamiento efectivo y hay un producto que se está probando en algún lado del mundo, para estudiar, aún no probado, uno lo puede usar mediante lo que se llama el uso de tratamiento compasivo. El uso de tratamiento compasivo es un tratamiento que uno podría usar en forma experimental, avalado por el hecho que se está probando en otro lado del mundo, y cuando no hay ninguna otra alternativa para ofrecerle a la persona. ¿Sí? Acá en Uruguay, varios de nuestros pacientes han recibido tratamiento compasivo. Y eso terminó siendo como una especie de, nos paralizó a la hora de querer incluirnos en el ensayo clínico, porque en forma no experimental, aleatoria, los pacientes uruguayos pasaban a recibir determinado producto. Eso nos pasó con el masitinib. No pudimos entrar al ensayo clínico masitinib, pero los pacientes uruguayos lo recibían por las dudas. Lo cual había colegas que se negaban, ¿no? Éticamente yo no lo uso. Lo cual era creo que aceptable, ¿no? Yo les aclaro que yo lo permitía, ¿no? Pero una postura personal que puede ser
opinable, discutible e incluso censurable si alguien la cuestiona éticamente. ¿Por qué? Estábamos dando algo no probado. ¿Tá? O sea que eso no es un problema menor. El paciente siempre va a pelear por recibir tratamiento activo. ¿Tá? Claro, en países, yo qué sé, en países del primer mundo, donde las cosas están muchísimo más reglamentadas, la gente accede más fácilmente a los ensayos clínicos, esta situación ya se da menos. Esto del tratamiento compasivo, no, los pacientes ingresan a un protocolo o no ingresan. ¿Tá? Pero acá en Uruguay tenemos además ese problema. Y después, bueno, después vamos a tener un grupo de participantes que aceptan la invitación. ¿Tá? Hay que ver, cuando dice ahí participantes tamaño, esto, finalmente la pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuán representativo es esto, primero de esto, y en segundo lugar de esto? ¿Sí? En ambas cosas es importante la comparación. ¿Sí? Si no puede haber un sesgo de selección, de que los pacientes que acepten participar tengan alguna característica que haga que sean más propensos a incluirse. ¿Tá? Porque uno debe, en ese sentido, debe tratar de ponerse en lugar de un paciente, ¿no? ¿Qué nos llevaría a nosotros a aceptar participar de un ensayo clínico como pacientes? ¿Sí? Digo porque a veces se ve las cosas de una forma muy simple, ¿no? Se simplifica y se piensa que un ensayo clínico es un tema bastante fácil de hacer o bastante claro. Tiene una complejidad muy, muy grande, ¿sí? En el cual uno debe analizar finamente todo el proceso del aspecto clave, que es cómo termina conformada la muestra que yo voy a utilizar, que es finalmente en quien yo aplico el tratamiento. Después viene la aleatorización, que bueno, es un capítulo aparte. Tengo algunas diapositivas ahí para mostrarles, por lo menos para que, como pantallazo general, la aleatorización es un capítulo, es un apartado especial dentro del ensayo clínico, porque hay distintas técnicas de aleatorización. Ahora, es un aspecto esencial, lo define el ensayo clínico. ¿Tá? O sea, todo ensayo clínico debe tener clarito cómo fue que se aleatorizó, porque ahí se juega todo. El ensayo clínico se juega en la aleatorización, en una correcta aleatorización. ¿Tá? Después, claro, después como ya sabemos, el azar te puede jugar una mala pasada, ¿no? Pero bueno, yo la técnica la apliqué. Tengo que tener mucho cuidado en no seleccionar, yo o el grupo investigador, de que no direccione los pacientes para un lado o para otro. Tiene que haber garantías en ese sentido. ¿Ah? Y bueno, y finalmente voy, en este caso voy a conformar 2 brazos, pero se pueden conformar 3 brazos, 4 brazos. ¿Tá? Esto es lo que se llama esto es lo que se llama el grupo, el ensayo clínico paralelo. El ensayo clínico paralelo es aquel que el individuo siempre recibe la misma intervención. No hay un cambio en la intervención. ¿Tá? Porque hay otro tipo de diseños, que son los diseños cruzados. ¿Alguien alguna vez leyó algún diseño cruzado? ¿No? El diseño cruzado es aquel en que durante una etapa del seguimiento el individuo recibe un tratamiento, esto se aplica mucho a fármacos, luego hay un periodo que se llama habitualmente de lavado o wash out, en el cual el individuo supuestamente queda limpio del tratamiento previo, y luego recibe el otro tratamiento de comparación. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que es un ensayo cruzado. Ese diseño tiene una gran ventaja y una gran desventaja. ¿Cuál será la gran ventaja? ¿Cómo? Ahí está. El control es el propio individuo. El control es el propio individuo. ¿Ah? No es nada menor.
cuando ya vemos que el grupo control es todo un tema. ¿Y cuál será la gran desventaja? Porque va a ser un fármaco antes que otro. ¿Qué pasa? Y puede haber efectos más tardíos, como que se solapan las respuestas. Claro, si de alguna forma es eso, ¿no? Que el tratamiento que recibe previamente condicione la evolución. Imagínense esto, yo siempre pongo un ejemplo extremo, ¿no? Extremo para entenderlo. Imagínense que el primer tratamiento cura. Si el primer tratamiento cura, no tiene sentido el segundo. Claro. ¿Ah? Eso sería el extremo. ¿Ah? Pero a ver, que te condicione la evolución. Si te la condiciona, no tiene sentido. Por lo tanto, los ensayos cruzados, ¿cuándo se usarán? ¿En qué situación se les ocurre a usted que podría usarse un ensayo cruzado? A ver, piensen un poquito. Pero no lo puedes hacer con placebo, si no tenés tratamiento probado, no puedes hacer con placebo. No te puedo contestar esa pregunta. Si te contesto esa pregunta, te induzco la respuesta. ¿Cuándo sería, la otra, ¿cuándo sería ético hacerlo? No se olviden de esa pregunta. Y cuando Los hay tratamientos son probados, equiparables. ¿Cuándo? Los tratamientos pensás que son equiparables. Equiparables. Tratamientos. Ejemplo. Los fármacos equivalentes. Ahí está. Muy bien. Los estudios de bioequivalencia. Porque teóricamente yo le doy lo mismo. ¿Sí? Ahí es más aceptable, porque ¿no? Yo me pongo en un comité de ética porque soy muy duro a la hora de evaluar un ensayo así. Por eso no, los ensayos que habitualmente se leen en medicina no son cruzados, son paralelos. Son paralelos, ¿ah? Los estudios de bioequivalencia o de no inferioridad, ustedes van a decir, este tipo pasa diciendo que son capítulos aparte o son temas aparte. Habría que dar una clase aparte de estudio de no inferioridad. Uno trata de seleccionar, ¿tá? Uno tiene que elegir. Y creo que lo más importante acá que retengan, porque el estudio de no inferioridad, que es muy interesante, para alguno que le gusta metodología es particularmente interesante, la hipótesis cambia toda la hipótesis. La hipótesis cambia absolutamente y tiene un diseño particular. ¿Ah? Claro, habitualmente no son los problemas que uno vive más cotidianamente, ¿no? Uno básicamente lo que le interesa es si determinado fármaco, droga, sustancia, qué efecto tiene. Pero los estudios de no inferioridad son muy importantes cuando básicamente se libera la licencia del producto, ¿no? Ustedes saben, creo que saben, me imagino que saben, que un producto cuando se patenta tiene un tiempo para que la empresa que lo estudió y lo hizo lo pueda comercializar en forma exclusiva. ¿Sí? ¿Sabían eso? Es un tiempo. Luego de ese tiempo la licencia cae. Y cuando cae la licencia, eso tiene efectos buenos. ¿Cuál es lo bueno? Bajan los precios. Porque aparece la competencia. Ese es un efecto positivo. Pero puede tener un efecto negativo. Que los productos de competencia sean de menor calidad. Y ahí es muy importante el estudio de bioequivalencia. ¿Está? Claro, los estudios de bioequivalencia, que muchas veces son cruzados, se aplican solamente ¿en qué caso? ¿De bioequivalencia cruzado? No, los estudios de bioequivalencia. Ah, El que quieras. Se aplican solamente en una situación. En otras, o en cuáles no se aplica. Y eso ha llevado a una gran polémica.
incluso en la neurología. El primer gran lío que hubo ahí fue el rituximab. El primer gran lío que fue, por ejemplo, pionero. Nunca estudiaron, nunca leyeron el caso de la patente cuando cuando se generaron las copias del rituximab en la India. Es interesante el caso. Vayan a leerlo. Búscanlo. Yo no les voy a dar mi opinión. Vayan y leanlo. ¿Cuándo será posible hacer un estudio de bioequivalencia? ¿Qué tengo que poder hacer para hacer un estudio de bioequivalencia? Los perdí. Sí, no. Vamos al producto. Al producto. Una característica del producto. Sí, no, me estás diciendo algo muy general, ¿sí? Algo más concreto. Piensan, pero no les sale. Pero lo básico. Si yo quiero hacer un estudio de bioequivalencia, ¿qué tengo que poder hacer? Tengo que poder medir la farmacocinética, la farmacodinamia, los niveles plasmáticos, ¿no? ¿En qué productos no puedo hacer eso? ¿O siempre se puede hacer? En los biológicos. En los biológicos no hay bioequivalencia posible. No hay forma. Interferón. Hubo un gran lío con los interferones. ¿Por qué hubo un gran lío? Porque el que producía el interferón original, decían que los demás, ¿qué decían? Que ustedes eran muy chiquitos, andarían no sé por dónde andarían. Todo esto fue en la década fines de los 90, principios del 2000. Ahí fue. ¿Dónde andaban ustedes? ¿Qué andaban? ¿En la escuela? Fines de los 90, sí, yo ahí ya estaba en el horno, era médico, ya estaba haciendo neurología. La principal acusación de la principal acusación de la empresa que producía el interferón original es que lo demás no eran interferón. Era un cuestionamiento duro. El problema, ¿cuál era? ¿Cómo demuestro yo que esto es interferón? No hay una... No, es un producto biológico. Es todo un tema. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a hacerlo? ¿Cuál sería la forma de probar que lo que yo doy es interferón? ¿Cuál sería la única forma? O acercarme a hacer un ensayo clínico versus placebo. ¿Es ético? Porque hay otro. ¿Es ético que no se pueda producir otro interferón más allá de alguien que tenga el monopolio? Se generó un gran problema ahí. Ahí la comunidad neurológica jugó un rol muy negativo, muy negativo. Se adhirió totalmente al interferón original. Entonces, tampoco había posibilidad de hacer ensayos clínicos. Los primeros ensayos clínicos con interferones de copia fueron en Rusia, donde aparentemente había más. ¿Sí? Los rusos fueron. Después, hubo otra forma. Nosotros tenemos un trabajo publicado. Tienen que ir a leerlo. Nosotros algo que lo hicimos con Ketsoyan en su momento y con, ¿cómo se llamaba? Con el laboratorio Clausen. Porque había un interferón uruguayo.
no se imaginan lo que se decía del interferón uruguayo. Lo que le decían a los pacientes que recibían interferón uruguayo. Lo que los propios colegas nuestros le decían a los pacientes que recibían interferón uruguayo. Una forma que se nos ocurrió fue medir los anticuerpos neutralizantes. Ustedes saben que el interferón puede generar anticuerpos en un porcentaje determinado, que de hecho hacen que el interferón se vuelva de alguna forma refractario. Entonces a nosotros se nos ocurrió, no fuimos los únicos, ¿no? No estoy tratando de... Pero en el caso de que era un interferón uruguayo, que éramos los que podíamos de alguna forma tratar de evaluar eso, era medir si el porcentaje de desarrollo de anticuerpos neutralizantes era similar al porcentaje descrito de anticuerpos neutralizantes en suero para el interferón original. El ejemplo viene a colación de que hay formas indirectas en un biológico. O sea, el tema del biológico es un gran lío. El Fondo Nacional de Recursos lo tiene al lío. Porque si hay un biológico que sale 100 y a vos te traen un biológico que sale 5, ¿vos qué vas a priori qué vas a querer hacer? ¿Qué te va a traer más? ¿Comprar el interferón de 100, el biológico de 100 o el biológico de 5? El gran problema es saber si vos lo que estás comprando es el biológico que te están vendiendo. Es un problema muy importante ese, que casi que es muy difícil de resolver, salvo de que ahí tenés dos opciones. O haces un ensayo clínico, muy difícil de hacer, o lo usás y lo evaluás. Esa es la otra. O asumís el riesgo, que es un riesgo, no es menor el riesgo, ¿no? Ahí es muy importante que en esos casos, en el cual tú puedas leer cómo se produce, cómo se genera el laboratorio, la calidad, las inspecciones que tenga, que vos asumas que puede ser que eso viene de un lugar que te dé ciertas garantías y que la propia comunidad tuya de colegas te apoye. Porque si no te apoya, estás en el horno. ¿Ah? Y eso se ha hecho y se ha evaluado. ¿Ah? Son estudios a posteriori, no son estudios experimentales, son estudios observacionales. ¿Sí? Donde, bueno, uno termina. ¿Les quedó claro eso? Bueno. Hoy voy a terminar en hora, les prometo que termino en hora. Porque estos son los aspectos fundamentales, después hay aspectos que son más anecdóticos o menos importantes. El origen de la muestra, determinante eventual de la representatividad, así como su validez externa, validez externa, grado en que las conclusiones obtenidas en el estudio pueden ser generalizadas a su población de referencia o a otras poblaciones, lugares y momentos. ¿Está? Porque claro, después del ensayo clínico, esto se puede generalizar el uso, ¿no? Bueno, balance entre criterios de inclusión y exclusión, esto es un poco lo que yo ya hablé, ¿está? De lo importante que es definir los criterios en cuanto a la población a identificar. Características de las personas a incluir, uso de criterios diagnósticos universalmente aceptados, eso es importante. Con las mismas formas clínicas, en un mismo estadio evolutivo, bueno, lo hablamos, ¿no? Evitar la falta de definición de los criterios para la inclusión, respetar la cláusula de ambivalencia. Todo paciente incluido podría recibir indiferentemente uno u otro tratamiento. Esa es la cláusula de ambivalencia, que es una especie de garantía, ¿no? De diseño del estudio. Asegura teóricamente, bueno, la asignación aleatoria. Asegura teóricamente una distribución equilibrada de las características de los pacientes en los diferentes grupos de tratamiento. La aleatorización funciona más con números más grandes, ¿no? Cuando son muestras muy pequeñas, la aleatorización da menos garantía, ¿no? Su propósito es balancear entre los grupos los factores que pueden influir sobre el resultado. ¿Ah? Capaz que mensaje es clave. ¿Van a leer un ensayo clínico? Aspecto no olvidarse nunca, a ver cómo fue la interpretación.
Obligatorio. ¿Está? Fundamental. Es un aspecto que generalmente el clínico lo medio que lo menosprecia, lo minimiza, no le da mucha pelota. Hay que ir a mirar bien cómo se hizo. Más allá de que después les presenten, ¿no? Porque después les presentan las tablitas, ¿no? Las tablitas de tantos hombres, tantas mujeres, ¿no? Muestran que generalmente esas tablitas están hechas para mostrar que las muestras son balanceadas, ¿no? Está bien, eso está bien. Más importante es la aleatorización. Porque la garantía la da la aleatorización. No que después haya la misma cantidad de hombres y mujeres y no haya diferencia entre las edades. Eso no te da la garantía. La garantía te da la aleatorización. Porque la tablita no te dice que vos no asignaste en forma, de alguna forma sesgada las muestras. ¿Está? El enmascaramiento, ¿saben lo que es, no? ¿O no? El evaluador no sea el... Ahí tenés el simple ciego, el doble, ¿no? El simple ciego. ¿Qué es un simple ciego? Que vos no sepas, vos quién sos. ¿El investigador o el paciente? Claro, el evaluador no sepa. ¿Ese es el simple ciego? ¿Quién es el paciente y el doble ciego? ¿Quién es el primero que no debe saber? El paciente. El paciente. Ese es el simple ciego. ¿Cuál es el doble ciego? El paciente. Ahí está. ¿Cuál es el triple ciego? El paciente y el investigador es responsable de analizar todo. El que analiza los datos. No necesariamente el responsable. El que analiza los datos. ¿Está? Compara el grupo A contra el grupo B. ¿Está? No sé cuál es el grupo A, no sé cuál es el grupo B. Eso es clave. ¿Está? Porque también es importante el tipo que te analiza los datos. También es importante. Los sujetos participan, claro, acá ya les dije, ¿no? En algunas intervenciones es factible hacer el enmascaramiento, en otras no hay forma de hacerlo. Depende de la intervención. Los sujetos participantes, los observadores o ambos no conocen el tratamiento u otra característica que pudiera cegar los resultados, forma de controlar los sesgos producto de la subjetividad de los individuos involucrados en la investigación. Para dichos fines es preciso que la forma farmacéutica, vía de administración y aspecto de los fármacos empleados no difieran. ¿No? O sea, la pastilla, esto se usa para los fármacos, ¿no? El medicamento tiene que tener la misma forma, el mismo color, el mismo gusto, tiene que ser igual. Para que funcione, tiene que ser igual. ¿Está? Bueno, tenés el abierto. El abierto, ¿cuál sería el abierto? Ahí está. Bueno, acá es fundamental, ¿no? El seguimiento. ¿Sí? El seguimiento debería ser exhaustivo, contemplar pérdidas y no cumplimientos, pérdidas en el seguimiento, diferentes en ambos grupos que pueden introducir sesgo de selección, y el seguimiento debe ser independiente del cumplimiento o adherencia al tratamiento. ¿Está? ¿Está claro eso, no? No hay que explicar mucho acá. Criterios de evaluación. Utilizar los mejores criterios disponibles para medir la eficacia, la tolerancia, criterios pertinentes y de interés clínico, disponible para todos los pacientes, riesgo de datos faltantes, fácilmente medibles, criterios sensibles, discriminativos que perciban pequeñas diferencias. Eso es peligroso, pero es interesante. Ojo con jerarquizar las pequeñas diferencias. ¿Ah? Pero puede ser interesante a la hora de estudiar. Controlar que los criterios de evaluación se apliquen de igual manera a los dos grupos. Para esto el enmascaramiento es clave, de que el investigador no sepa qué grupo pertenece el paciente para que evalúe a todos por igual. Estandarizar las condiciones y técnicas de medida de los criterios de evaluación, fundamental, ¿no? Porque si muchas enfermedades con respuesta clínica, si yo utilizo diferentes criterios para testar las fuerzas, me cambia, ojo con eso, ¿no? Hay que homogeneizar bien y hay que entrenar bien a los investigadores. Formar y entrenar a los observadores para los estudios multicéntricos.
precisar el momento de medición de los criterios de evaluación, el mismo para ambos grupos, evaluar el criterio de evaluación si el ensayo no pudo realizarse en doble ciego, ¿tá? El riesgo del sesgo de información. O sea que después hacer una evaluación de cómo se evaluó, ¿tá? O sea, un ensayo clínico apropiadamente planeado y ejecutado es una técnica experimental poderosa para estimar la efectividad de una intervención. El análisis estadístico está basado en la meticulosa planificación del diseño y sus resultados dependen de la correcta planificación y ejecución de la investigación. Esto sirve como un repaso de conceptos que vengo dando, ¿está? Acá sí, esto es importante. El análisis por intención de tratar, todos los sujetos aleatorizados son analizados de acuerdo con la asignación original del tratamiento. O análisis por protocolo. En este análisis se incluyen solamente los sujetos que cumplieron correctamente con el protocolo. ¿Entienden la diferencia? ¿O no? ¿Cuál harían ustedes? ¿Harían por intención de tratar o por protocolo? ¿Quién dijo protocolo? ¿Vos? Argumentá, argumentá. ¿Por qué? Te lo puedo preguntar de otra forma. ¿Qué ventaja y desventaja le ves a incluir solamente aquellos por protocolo? Está claro que en un ensayo clínico, a ver, está claro que en la realidad de un ensayo clínico, generalmente, difícilmente todos los pacientes cumplan el protocolo que uno quería. Esa es la realidad. Eso sería lo ideal. Está lejísimo de ser. Cuando vos como psiquiatra le mandás un fármaco a un paciente tuyo, un porcentaje lo cumple bien, otro lo cumple más o menos, otro no lo cumple nunca. Vos se lo indicaste. Esa es la realidad. ¿Tá? Esa es la realidad de la medicina. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué ventaja y qué desventaja tendrá la... Pero analizar por protocolo también tiene el sesgo de que no sabemos por qué no hay. El analizar por protocolo tiene... ¿Qué ventaja tiene, obvio? Que el resultado más ¿Qué? más confiable, o sea, porque vos todos cumplieron con lo que vos te... Estás analizando lo que realmente te preguntaste. Claro. Estás analizando lo que realmente le propusiste o estás analizando realmente... A ver, estás analizando correctamente el efecto de la intervención tal cual como tú la concebiste. Ese es el análisis por protocolo. Yo concebí que el antibiótico lo tengo que dar cada 6 horas por 3 meses. Y yo creo que ese es el tratamiento. Por lo tanto, si yo analizo solo eso, yo voy a tener la ventaja de que analicé la intervención tal cual fue como yo la concebí como grupo investigador. La otra es más extrapolable a la clínica. La otra es más extraordinaria. Bueno, pero pará. No, terminemos de analizar la intervención por protocolo. ¿Qué desventaja puede tener? Ahí está. Que efectivamente las poblaciones dejen de ser comparables. Que haya un sesgo en una o en otra. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no? Que haya un sesgo en una o en otra. Bien. Y vamos a la intención por tratar. Acá hay 2 bibliotecas. Ojo que los resultados pueden cambiar totalmente, ¿no? ¿Qué ventaja tendrá la intención por tratar? Obvio. Que van a tratar las muestras. No sabes. No sabes. ¿Cómo sabes que vas a mantener las muestras? Vos decís que vas a mantener... No, que vas a mantener las muestras... Claro, que vas a mantener la totalidad de la muestra. Está, sí, estoy de acuerdo. Pero ojo, claro, pero pueden haber hecho cosas distintas comparado entre ambos grupos. ¿No? Te veo callado hoy. A ver, más activo te quiero.
¿Y qué otra ventaja? Hay otra ventaja. Hay una ventaja, que vos la dijiste. Es más atrapante del mundo real. Por eso hoy por hoy está tan de moda los estudios de la vida real o del mundo real. ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Y porque es lo que finalmente pasa. Vos le indicás un tratamiento, y hay tipos que no lo cumplen, hay tipos que lo cumplen. Y a vos te interesa saber globalmente si lo que pasa en la vida real funciona comparado con darle o no darle ese medicamento. Indudablemente tiene una gran ventaja. Claro, para uno como médico, como científico, capaz que eso como que eso no te gusta. Porque es la realidad. La realidad es lo que te pasa en el consultorio o lo que te pasa en el hospital. Hay pacientes que se van, hay pacientes que se niegan, hay pacientes que no se niegan a internarse y hay pacientes ambulatoriamente, que lo más frecuente, hacen cualquier cosa. ¿No? Esa es la realidad de la medicina, ¿o no? ¿O se piensan ustedes que todo lo que ustedes dicen es lo que hace el paciente? Olvídense. Viven en otro planeta. Los pacientes hacen cosas muy distintas a veces, ¿está? Hay una manipulación de la información para que después el resultado que expongas sea el que convenga. Por supuesto. Ahí, ¿qué es lo más importante? Primero, seguir a todos. A todos. Ver la evolución de todos. Incluso, tratar de, ¿no?, hacer lo posible. Si el paciente no quiere, estás en el horno. ¿Está? Si el paciente dice, no quiero participar más, estoy en el horno. Ahora, si es posible, seguirlos a todos. La otra cosa, tratar de registrar las cosas con la máxima veracidad. Ahí es importante que la colaboración del paciente. ¿Está? Ahí está jugando con un terreno peligroso, de que el paciente está haciendo efectivamente lo que tú le dijiste que se haga. Por eso hay lugares, yo qué sé, ¿cómo es el tratamiento para tuberculosis hoy por hoy? Los tipos van a la lucha a tomar la pastilla delante de los médicos muchas veces. ¿Por qué será eso? Porque en realidad lo que está demostrado es que por protocolo matás a las micobacterias. Si no es el protocolo, ¿está? ¿De acuerdo? O sea que ahí es todo un tema. El tema de intención postnatal. Yo ahí me parece que hay que analizar todo. Hay que analizar en un aspecto y es importante analizarlo en otro. Yo creo que uno tiene que tener, uno no puede, en ese sentido, mi postura es, uno no puede no querer ver qué pasó con un grupo. Yo creo que hay que ver todo. Y hay que mostrar todo también. Después, ¿está? ¿De acuerdo? Y hay que mostrar. Mostrar que, si tengo que jugarme, si hay que elegir una forma, yo me quedo con la intención de tratar. Pero bueno, son posturas, ¿no? Yo creo que, si me dicen, no, tenés que elegir una, yo me quedo con la intención de tratar, porque es lo más real. ¿Tá? Pero es verdad, capaz que estoy siendo injusto con el tratamiento. Pero también es verdad que si hay un tratamiento que vos proponés y es muy difícil de cumplir, también me preguntaría cuán útil es. Yo qué sé, no sé. Hay que balancear. Yo creo que sumar información nunca resta, diría. ¿Ah? Pero después hay que ser bien honesto y mostrar todo. ¿Ah? Muy de moda los estudios por intención de tratar. Es como que se han impuesto. ¿Ah? Y los estudios de vida real, en general, son más por intención de tratar. Yo qué sé, nosotros en el Fondo Nacional de Recursos, cuando vemos la evaluación de tratamiento, ¿saben lo único que hacemos? Saber que el paciente retiró una vez la medicación. Fue una vez y la retiró. Ese entra. En sí es como por intención de tratar. ¿Tá? Porque si no empezamos con, no, tiene que haber venido más de 10, ahí te metes en un terreno que me parece que lo podés analizar a posteriori. Decir, bueno, veamos, el tratamiento, qué mal que evolucionan los pacientes uruguayos cuando terminan el tratamiento, ¿no? Bueno, veamos el cumplimiento. Podés analizar las causas, ¿no? Ahora, los resultados son los resultados. Es lo que sucede. Empezás a sacar los pacientes que no tomaron medicación, claro, y a veces, ojo con terminar dibujando los resultados, ¿no? ¿Ah? O sea, son aspectos que no son nada menores, ¿no? Porque fíjense que todo esto, vos podés haber planificado todo perfecto,
Y ojo después con lo que termina mostrando, ¿no? ¿Tá? Este es un estudio, un ejemplo, porque me queda un concepto más para dar grande, que es el número necesario a tratar, que se desprende de este tipo de ¿no? Objetivo. Esto es un ejemplo: evaluar la eficacia de disminución del colesterol con simvastatina, la reducción de la mortalidad y morbilidad en pacientes con enfermedad coronaria. Un doble ciego, ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego con placebo, multicéntrico, 95. Se incluyeron 4.000, esto es del año 94, en la Lancet. Es un estudio del estudio escandinavo. 4.444 pacientes, entre 35 y 75 años, 81% hombres, 51% más de 60 años, antecedentes de IAM previo, ahí están todos los, ¿tá? Se intervino, 223 se le administró 20 miligramos de simvastatina y 2.221 placebo. La medida de resultado primaria, mortalidad total. Otras medidas: mortalidad de causa coronaria, IAM no letal, probable o definitivo verificado. ¿Qué opinan de las variables a medir? Esto es un aspecto también importante, ¿no? ¿Qué opinan de las variables dependientes? Esto es lo que se llama... Tiene mortalidad total, o sea, no entiendo eso, de cualquier causa. Mortalidad total. Mortalidad. Porque digo que lo que quería investigar era. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene? Como todo. Tiene una gran ventaja. Eso es lo que nosotros llamamos, son variables duras. Las variables duras, vos, si tenés un registro aceptable, sabés que... Porque el problema de medir a veces variables, nosotros llamamos las blandas, que ojo con la pérdida de información o la mala evaluación. Obviamente, si tenés un registro de fallecimiento confiable, el tipo se murió o no se murió. Es una ventaja, es algo bueno, por un lado. ¿Qué es lo...? Porque después, si no tenés que meterte en la causa de muerte. La causa de muerte es una variable blanda, ¿no? Porque la causa de muerte ya empezamos con aspectos más vinculados al tipo que te pone la causa del fallecimiento. Que puede, ¿no? O sea, que se murió o no se murió, en general es fácil de medir. ¿De qué se murió? Ya es más complicado. Está bien, ¿entendés? O sea, vos vas a apuntar a un aspecto importante, claro, más difícil de medir. Son cosas que uno tiene que pensar, ¿está? La mortalidad de causa, bueno, ahí tenés mortalidad de causa coronaria. Claro, porque, a ver, porque sí, vas un poco más finamente. ¿Está? IAM no letal, ya te metes en el IAM, ¿no? El IAM. IAM no letal probable o definitivo verificado. Ahí te metes en todo un tema, ¿no? Que igual siguen siendo variables relativamente fáciles de medir, pero ojo con el sesgo de la información. ¿Tá? Yo que he trabajado bastante con los IAM, el gran lío es en el IAM no ST. Porque IAM ST, generalmente vos asumís que el tipo consulta, asumís que le hicieron el electro y tenés un parámetro objetivo, ¿no? Después, los que te podés perder son los que no se consultan o los que mueren antes de consultar, ¿no? Ahí es la duda que te queda. Ahora, el otro IAM es un lío. Es un lío porque no tuvo elevación de CT, tiene que haber tenido movilización de enzimática, tenés que haber demostrado de alguna otra forma que esa movilización enzimática llevó a un infarto, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Y bueno, y acá vemos a ver qué dio esto.
¿Qué dio? Mortalidad global y pacientes coronarios. Incidentes coronarios mayores. No importa la definición operacional. Vemos que hubo tasa de episodios, es una tasa en porcentaje. Tasa de episodios en el grupo con tratamiento, 8% versus 12%. ¿Sí? El riesgo relativo, o sea, vos le calculás un riesgo relativo en el ensayo clínico, ¿no? Tasa de los expuestos versus tasa de los no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los tratados. Los tratados son los expuestos. Por lo tanto, uno que va a esperar del riesgo relativo de un fármaco si es beneficioso. Que el riesgo relativo como sea. ¿Qué es un buen riesgo relativo para un fármaco que funcione? Mayor a 1, igual a 1, menor a 1. ¿Ah, sí? Si vos estás expuesto, disminuiría el riesgo. Me acabo de deprimir, no entendieron nada. Es estar expuesto al fármaco que Por lo tanto, el fármaco va a oficiar de factor protector. Si es mayor a 1, es nocivo el fármaco. ¿Entendés? Para mortalidad, ¿no? Ojo que tenés que ver el evento que están midiendo, ¿no? Ojo. Ojo con el evento que medís. Si el evento, entre comillas, es malo. No vaya a ser que te midas un evento bueno. Siempre es relativo en función de qué, ¿entendés? Fíjate siempre pero a priori, si medís mortalidad, si medís, ¿no? Si medís un evento, una variable dependiente que no sea buena, ¿no? O sea, mala para la salud del individuo, tiene que oficiar como efecto protector. Y ahí tenemos un riesgo relativo de 0,67. ¿Está? 0,67, ¿qué significa? hubo un 33% menor mortalidad. Ahí que está. recibieron la Ahí está, comparado con vacunación placebo. Bien, perfecto. Ahora, la reducción absoluta del riesgo, que se calcula sobre los valores absolutos, es una reducción absoluta de un 4%. Esa es la reducción absoluta del riesgo, cuando vos valorás los números absolutos. ¿Está claro? Hay un 4% menos de mortalidad. Un 4% menos de mortalidad en términos de probabilidad, ¿cómo se expresa? Se expresa como 0,04. La probabilidad del 100% es 1, la probabilidad del 50% es 0,5, la probabilidad de 1% es 0,01. ¿Está? Entonces, el número necesario a tratar es 1 sobre reducción absoluta de riesgo expresado en probabilidad. 1 dividido 0,04. ¿Sí? Da 25. ¿Qué quiere decir ese 25? ¿Qué quiere decir un NNT igual a 25? En este caso. Da 25 pacientes tratados sin bastarina para que uno tenga una respuesta oral. Para salvar una vida. Para salvar una vida. ¿Está claro? ¿Sí? El incidente coronario, o sea que es el número de necesario tratar es interesante, porque también te refleja el efecto del fármaco, un NNT de 25. Ahí le hago una pregunta más difícil todavía. ¿Es bueno o es malo?
Es muy simple la pregunta. Un NNT de 25, ¿es bueno o es malo para vos? Si yo te digo, che, yo te digo, salió un medicamento nuevo para la epilepsia. Tiene un NNT de 25. ¿Es bueno o es malo? Pero claro, depende de lo frecuente. Si es para no morirte, es buena. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. ¿Cuál sería el número, cuál sería el NNT perfecto? 1. ¿Estamos todos de acuerdo? 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no se te muere nadie. Ahí está. Bien. Bien. A ver, a mí es interesante. Es interesante porque si yo te digo que un riesgo relativo es de 0,65, a ver, no sé, esto es una impresión mía, ¿no? Ustedes díganme si están de acuerdo o no, porque esto puede ser un poco... Si yo te digo que un riesgo relativo es 0,65, ¿no estamos olvidando de qué acá? ¿De qué me estoy olvidando? De algo que les enseñé. Del intervalo de confianza, ¿no? No estamos mirando el intervalo de confianza, ¿está? Estamos mirando el valor absoluto, pero está, olvidémonos del intervalo, asumamos que es significativo. Si yo les hablo de un riesgo relativo de 0,67, a priori, ¿qué les parece? Bueno, o sea, a mí me parece, es un factor protector importante. Ahora, si yo les digo que hay que tratar a 25 pacientes para salvar a uno, puede ser bueno, pero no sé si les parece tan bueno. ¿No? Digo porque es mirar el mismo problema de distintos ángulos. Yo creo que el NNT tiene eso. Una cosa a veces es ver esto en términos de riesgo relativo y otra cosa es ver en términos de NNT. ¿Está? En este caso estamos hablando de una variable dura. En la epilepsia, por ejemplo, el NNT se compara, ¿cómo se compara? ¿Saben? ¿No? No he leído paper de epilepsia, che. Y eso que yo no soy muy devoto de la epilepsia. Hay que ir a leer, ¿eh? Está bueno. Usted está en la etapa de ir a sacar sus propias conclusiones, ¿eh? Ir a los trabajos originales y opinar con propiedad. Y rebatirme a mí o a cualquiera que le venga porque leyó el trabajo original. A veces se habla de un porcentaje en la reducción de la frecuencia. Por ejemplo, bajar un 50% de la frecuencia de crisis mensual. ¿Está? Eso quiere decir que si el NNT es de 25 con ese criterio, quiere decir que ustedes tienen que tratar a 25 epilépticos para lograr en uno una reducción del 50% de la frecuencia de crisis mensuales del paciente. ¿Ahí el efecto les parece tan bueno? ¿No les parece tan bueno? Yo les diré que un NT de 25 no es muy bueno. No es. Esa es mi impresión. ¿Ah? Pero ahí les voy a tirar un problema adicional, ya que saqué el tema de la epilepsia, porque no suelo traer muchos problemas, muchos ejemplos a colación de la epilepsia. Para poder estudiar la epilepsia, entonces, ¿qué característica tiene que tener la epilepsia? Que sea frecuente. Que sea frecuente. O sea, en los pacientes que tengan una crisis, 3 crisis por año, ¿qué evidencia se imaginan ustedes que puede haber de darle un antiepiléptico? Cualquiera sea. No, paciente que tenga una frecuencia de 3 crisis por año es espontánea, natural, sin tratamiento.
los estudios se van a hacer sobre pacientes. ¿Ninguna evidencia? Ninguna evidencia. Ninguna. Cero. Cero. La decisión de ustedes va a ser por el criterio de ustedes. ¿Ah? Es un índice reciente, propuesto en el contexto de ensayos clínicos, expresa el impacto de un tratamiento, se define como número de individuos que hay que tratar con el tratamiento experimental para reducir o evitar un evento, o sea, para un evento, siempre un evento, respecto a los que se producirían con el tratamiento control. ¿Ah? Bueno, todo esto no cambia nada, ¿no? Interpretación de los resultados, volvemos siempre a lo mismo. El efecto puede deberse a la propia intervención, variables de confusión, está jugado la aleatorización, los sesgos de información de selección y el azar, el error alfa. ¿Esto sería en qué caso? Esto. Yo voy a pensar en esto, ¿en qué caso? Ahí está, en que haya encontrado diferencias. ¿Está claro? Si encontré diferencias. Bien. Bueno, no les voy a hablar de sesgo, ¿no? Ya está. Seguimos. Factores de confusión. Bueno, hablé de los diseños cruzados. Todo esto creo que en clasificación, diseño en paralelo, tratamientos sucesivos, diseños alternativos, el enfoque de la enfermedad para un nuevo tratamiento, prevención primaria, prevención secundaria, por tipo de enmascaramiento, por el número de sedes. Bueno, y esto es el lamento de Schick. ¿Oyeron hablar del lamento de Schick? El lamento de Schick a mí me encanta, porque resume el problema de los ensayos clínicos. El lamento de Schick es una lástima que no se pueda partir un paciente por la mitad y comparar dos regímenes de tratamiento. Ese sería el ensayo clínico perfecto. Como no se puede hacer, hacemos cosas muy llenas de defectos. Llenas de defectos. ¿Está? La única forma de hacer un tratamiento perfecto sería esto, que es imposible. Por eso el lamento de Schick, yo creo que si entendieron todo lo que hablé, resume las dificultades. ¿Está? Bueno, nos vemos el miércoles que viene.